Etapas evolutivas en la vida de la mujer. Distinguiremos cuando vamos a hablar de etapas evolutivas de la mujer algunas definiciones que hacen referencia a la edad efectiva de una persona. Nosotros podemos considerar diferentes conceptos de edad, como puede ser la edad cronológica, que es el número de años transcurridos desde el nacimiento de la persona; la edad biológica, que es una etapa que está determinada por el grado de deterioro de los órganos; la edad psicológica, representada por el funcionamiento del individuo en cuanto a su competencia, su conducta y su adaptación; y la edad social, que establece el papel individual que debe desempeñarse en la sociedad en la que el individuo se desenvuelve. Entonces, como ven, el concepto de desarrollo o de diferentes etapas evolutivas de la mujer puede ser muy amplio, pero nosotros aquí, como médicos y como futuros médicos, nos vamos a abocar a las distintas etapas del desarrollo de la mujer, haciendo hincapié en lo que es el eje endocrinológico y las etapas del estado reproductivo al no reproductivo. Como pueden ver en la diapositiva siguiente, las etapas del desarrollo de la mujer son muy variables, haciendo hincapié también en lo que les dije anteriormente, en su esfera, en lo que es social, laboral, psicológico, pero hay un hito que marca las diferentes etapas de la mujer, como es la capacidad de reproducción de la misma. O sea, desde la niñez hasta que alcanza su etapa reproductiva, y luego la tercer parte de la vida de la mujer que la transcurre fuera de esta etapa. Y entonces, si nosotros vamos a evaluar la mujer desde este aspecto, desde el aspecto reproductivo, tenemos que saber que el mismo comienza a agotarse en la etapa fetal. ¿Por qué es eso? Porque en las 20, alrededor de de la semana 20 de gestación, nosotros contamos con un pool de folículos ovarios, de folículos antrales de 6 millones. Al nacimiento son 2 millones los folículos que quedan. En la menarca 400.000 y entre los 38 y 40 años 25.000. O sea que la mujer en toda su evolución tiene aproximadamente 500 ovulaciones. Y esta pérdida de folículos prenatal está regulada por genes ubicados en el cromosoma X. O sea, que las gonias o células germinales primordiales adquieren el sexo cromosómico del huevo donde se originan. Al llegar al pliegue germinal se van a diferenciar en espermatogonias u oogonias. Si la diferenciación es hacia espermatogonias, estas células mantienen su actividad replicativa a lo largo de toda la vida, mientras que las oogonias entran en meiosis, cesan su actividad replicativa y el número no se incrementa más. Esto es para que entienda que el pool de folículos antrales está dado desde la etapa fetal y no incrementa más, al contrario, va decreciendo. Por eso la edad reproductiva de la mujer tiene un límite. Veamos ahora algunas definiciones y conceptos básicos. Desde el nacimiento hacia la niñez, vamos a ver el proceso del eje hipotálamo hipofisario a lo largo de la vida. Y es importante tener en cuenta que el sistema endocrinológico que más tarde en la vida permitirá el desarrollo fisiológico de un niño o adolescente comienza en su etapa fetal. Y este proceso se asocia con el desarrollo de la placenta. La placenta promueve el medio endocrinológico adecuado que favorecerá el desarrollo postnatal del niño mediante el pasaje de total dependencia materna a uno de intercambio e independencia homeostática regulatoria postnacimiento. En definitiva, la placenta promueve el medio endocrinológico adecuado para favorecer luego el desarrollo postnatal. En la etapa fetal, nosotros tenemos que tener en cuenta que el eje hipotálamo hipofisario gonadal actúa con las gónadas a través de un feedback negativo. Este feedback negativo lo establecen los estrógenos, tanto exógenos como endógenos, que frenan la liberación de las gonadotrofinas.
En el nacimiento, al desaparecer bruscamente el freno de los estrógenos placentarios sobre la unidad hipotálamo hipoficiaria, se desenfrena y la liberación del gen RH y aumenta la secreción de gonadotrofinas. Esto estimula los folículos ováricos. Y puede suceder que en la niña, en la recién nacida, hasta los 6 u 8 meses, presente una leucorrea y un aumento mamario. En la niña se vuelve a producir una inhibición entre el año de vida y los 8 años, momento en el que comienzan los estímulos puberales y donde ahora sí hay órganos periféricos que responden a los distintos estímulos hormonales centrales. Todas las modificaciones son posibles por los cambios del ritmo circadiano y de la secreción de hormonas y su pulsatibilidad. O sea, tengan en cuenta que el ritmo circadiano endocrinológico es esencial para el normal funcionamiento y desarrollo del eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Ahora, vamos a entrar en la pubertad. En la pubertad tengan en cuenta que la primer glándula que madura es la glándula suprarrenal. Esto sucede aproximadamente 2 años antes a la aparición de la menarca, con el aumento de la producción androgénica de DEA, del sulfato de DEA de 17-hidroxiprogesterona. Este proceso se denomina adrenarca y es el responsable de la aparición de vello en la mujer, del olor a transpiración más fuerte. Todos estos procesos suceden, como les dije antes, 2 años antes de la aparición de la menarca. Y tengan en cuenta también que es independiente del gen RH y de las gonadotrofinas. Meses antes de la aparición de la telarca, incluso, los pulsos hormonales de FSH y LH se hacen cada vez más regulares y más amplios por la noche. Ahora la sensibilidad hipoficiaria a los esteroides sexuales disminuye y los ovarios se hacen más sensibles a la estimulación de las gonadotrofinas. O sea, las hormonas hipoficiarias ya no son tan sensibles a ese feedback negativo. La FSH estimula el crecimiento folicular y de la aromatasa. Y la LH a su vez hace que las células tecales sinteticen andrógenos, que por la actividad de la aromatasa se van a aromatizar y producir estrógenos. Ahora, la acción secuencial y sinérgica de las gonadotrofinas provoca el incremento folicular y aumenta la capacidad esteroidogénica. Y ahí vamos a empezar a tener todas las expresiones clínicas, los caracteres sexuales secundarios de la pubertad. La secreción suficiente de estradiol que va a provocar la proliferación endometrial. Esa proliferación endometrial va a producir ahora sí la menarca como síntoma cardinal. Y el aumento del estradiol hasta un valor persistente produciría el pico de LH con la consiguiente ovulación. Bueno, veamos ahora todo esto traducido en lo que van a ser las modificaciones somáticas. Uno de estos cambios es el empuje puberal de crecimiento, que está dado porque los estrógenos actúan a nivel del cartílago epifisario, produciendo el estirón puberal que dura aproximadamente 3 años, con una ganancia de altura de 20 centímetros. A la menarca, la niña alcanza el 95% de su talla final, o sea que la estatura final de la niña prácticamente está dada en esta etapa. Hay que tener en cuenta también que aumenta la densidad mineral ósea y aumenta la acumulación de grasa corporal. Bueno, también existen cambios genitales. En cuanto al útero, este aumenta de tamaño a expensas del cuerpo y responde a la actividad estrogénica. Las trompas desarrollan pliegues y vellosidades, los ovarios aumentan de tamaño, adquieren localización intrapelviana y la vagina madura, ahí produce maduración del epitelio, aumenta su longitud
ahora se encuentra rica en glucógeno y por lo tanto los bacilos que van a empezar a colonizar la microbiota vaginal son los bacilos de Dörenlein, productores de ácido láctico cuando encuentran el sustrato estrógeno, produciendo un pH ácido de 4,5. Los genitales externos también modifican, el orificio menal se agranda, los labios menores son más turgentes, los mayores cubren a los menores. Y esta diapositiva que les quiero mostrar representa los caracteres sexuales secundarios, es un puntaje de evaluación de los caracteres sexuales secundarios, los cuales presentan cambios durante el desarrollo puberal y han sido clasificados por Tanner y permiten evaluar la maduración física mediante su estimación, caracterizando grados de desarrollo mamario y grados de desarrollo en el vello pubiano. Se divide en 5 estadios. El estadio 1 de Tanner, en cuanto a desarrollo mamario, representa una mama prepuberal que no se diferencia de la del varón, mientras que el estadio 2 se encuentra el agrandamiento y la sobreelevación de la areola, lo que se reconoce como botón mamario y corresponde al periodo que nosotros llamamos telarca. El estadio 3 de Tanner de desarrollo mamario encontramos mayor agrandamiento de la mama y prominencia de la areola. En este estadio en general se coincide con la menarca. En cuanto al estadio 4, ya podemos observar que hay mayor proyección de la areola y del pezón por encima del nivel de la mama, es lo que se ha llamado mama en cupulino. Y el estadio 5 de Tanner es la mama adulta. La duración en promedio de los estadios de 2 al 5 es aproximadamente 4,2 años. Si bien la pubertad es una etapa importante de la vida que abarca todos los aspectos de la niña que pasa a mujer, el enfoque debe ser biopsicosocial, o sea, se trata de una etapa crítica del desarrollo humano ubicada entre la vida infantil y la vida adulta, y el enfoque debe ser biopsicosocial. ¿Y cuáles son los motivos de consulta por los cuales el ginecólogo puede recibir una mujer en esta etapa del desarrollo? Bueno, puede ser que consulten por retraso puberal, por pubertad temprana, por trastornos menstruales, por trastornos del esquema corporal, por inserción precoz al mundo adulto, lo que puede llevar a que contraiga infecciones genitales, embarazos inoportunos, abortos, el mal manejo de la anticoncepción. También pueden consultar por patología tumoral. Y nos vamos al otro extremo del desarrollo de la vida reproductiva de la mujer, que es el climaterio, o sea, a la declinación de la vida reproductiva. El climaterio es una etapa muy amplia, como yo les dije al principio, es la etapa en la cual la mujer va a pasar el tercio de su vida y por eso hago este apartado. Es un periodo comprendido entre el inicio de la declinación de la función ovárica y el comienzo de la senilidad. Determina la transición entonces del estado reproductivo al estado no reproductivo y se divide en diferentes etapas, la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Entonces, en el climaterio, la etapa de perimenopausia precede a la menopausia y se extiende hasta un año después de la fecha de la última menstruación. Puede durar hasta 7 años. La menopausia sí es el cese permanente de la menstruación. Resulta la pérdida de la actividad folicular ovárica y es lo que designamos como FUM, fecha de última menstruación. Y la posmenopausia comprende el periodo que transcurre luego del año de esa fecha de última menstruación. Esquemáticamente sería así. Un año después de la última menstruación es la posmenopausia y las etapas de transición a menopausia, perimenopausia, son las que están rondando la menopausia y el climaterio abarca todas estas etapas. El agotamiento del pool original de ovocitos es la causa última de la menopausia. Como les dije en una de las primeras diapositivas, nosotros tenemos una pool original de ovocitos en la etapa prenatal, en la etapa fetal, y que se van agotando porque las células primordiales permanecen en estadio de meiosis y de ahí a la ovulación son limitadas, son 500 ovulaciones más o menos a lo largo de toda la vida y no se reproducen más. Entonces el agotamiento del pool original de los ovocitos es la causa última de la menopausia.
Si bien está claro que el proceso está esencialmente determinado por esto que les estoy diciendo, se admite también la influencia de los efectos del envejecimiento del eje hipotálamo hipofisario y de la secreción anormal del gen RH en las etapas previas a la menopausia. Para categorizar estas etapas, un grupo de expertos creó un sistema de estadificación en la que toma como objetivo unificar criterios para un correcto diagnóstico y tratamiento, que es el sistema de Stroll, el cual se modificó 10 años después, incorporando conceptos como mujeres con enfermedades crónicas, desórdenes endocrinos, marcadores ováricos como la antimülleriana y la inhibina B, y se incluyeron marcadores ováricos ecográficos como son el recuento de los folículos estrales. En definitiva, se definieron 3 grandes estadios: el estadio reproductivo, el de la transición a la menopausia y el de la posmenopausia, cada uno de ellos divididos en temprano, medio y tardío. Los estadios se van a determinar de acuerdo ¿a qué? A características clínicas como son los ciclos menstruales como criterio principal, al recuento de folículos centrales, FSH, hormona antimulleriana, inhibina B como criterios de apoyo, y a la sintomatología como son los síntomas vasomotores y los síntomas genitales. Este es el esquema del cual les estoy hablando. Tomen en cuenta la menarca como hito de comienzo de la vida reproductiva y el 0 como comienzo de la menopausia, fin de la vida reproductiva. Y si se ponen a ver, no son etapas bruscas de inicio y de cese, sino que son todas unas etapas evolutivas que van a encontrar variabilidad en cuanto a la duración de los ciclos menstruales, en cuanto a los niveles hormonales. Fíjense que la FSH ya es variable en la etapa reproductiva tardía, la antimulleriana baja, la inhibina B baja. Estamos hablando todavía de etapa reproductiva con estas variabilidades del eje endocrinológico. Pero ¿cuáles son los cambios vinculados a la menopausia? Así como en la adolescencia teníamos cambios somáticos, endocrinológicos y modificación y aparecen los ciclos menstruales, en la menopausia empezamos a observar los trastornos menstruales y ovulatorios, que se producen por el aumento paulatino de la FSH, lo que puede producir acortamiento de los ciclos menstruales, por disminución de la primera fase, de la fase proliferativa. Llega a los ciclos menstruales cortos, conocidos como polimenorrea, aquellos que duran menos de 21 días por ciclo. Si la FSH sigue aumentando, disminuye la respuesta de los folículos y encontramos menor calidad del ovocito, menor producción de progesterona por el cuerpo amarillo, lo que va a llevar en definitiva a ciclos monofásicos. Los ciclos monofásicos pueden ser breves. Los folículos no crecen más allá de los 7 y 8 milímetros, con escasa secreción de estrógenos, y esto lleva a una escasa proliferación endometrial, que se puede traducir como ciclos de oligomenorrea o incluso falta de menstruación, o lo que conocemos como amenorrea. Podemos encontrarnos con ciclos monofásicos medianos, con producción normal de estrógenos y un patrón de ciclo regular en algún momento en esta etapa. Y también con ciclos monofásicos prolongados, en donde los folículos maduran, pero no se rompe ni se produce ovulación, siguiendo su crecimiento, lo cual produce una secreción sostenida de estrógenos, lo que conlleva a una proliferación endometrial y un patrón de sangrado irregular. En esta etapa entonces es característica las alteraciones del sangrado menstrual. Y el sangrado uterino anormal es bastante frecuente y siempre debe excluirse la causa orgánica. Tengan en cuenta que aún excluida una causa orgánica, el sangrado uterino anómalo puede afectar significativamente la calidad de vida de nuestras pacientes. Los sofocos, otro síntoma cardinal de la etapa del climaterio. Los sofocos son episodios intermitentes de sudor y sensación de calor, frecuentemente en la parte superior del cuerpo, lo que es cara, cuello, tronco, asociado con la disminución de los niveles de estrógenos sexuales circulantes. Durante el sofoco existe una inestabilidad vasomotora central
con activación adrenérgica, con liberación de sustancias vasodilatadoras y con pérdida inapropiada de calor periférico. Esto se produce por cambios produce cambios en el aparato cardiovascular y en la termorregulación. O sea, no es nada más que un síntoma molesto, sino que además las últimas investigaciones conllevan que el sofoco está relacionado con pacientes que pueden llegar a tener alteraciones en el aparato cardiovascular, además de alterar significativamente la calidad de vida en aquellas pacientes cuyos sofocos son intensos y alteran el sueño o el estrato laboral y social. También existen cambios en el aparato genital femenino. Existe una progresiva atrofia vaginal, lo que conlleva una colpitis atrófica, sequedad, estrechamiento, lo que todo esto caracteriza un entorno desfavorable que le produce a la mujer dispareunia, sangrado o sinusorragia, prurito y leucorrea. Y la atrofia uretrogenital puede manifestarse por uretrocistitis, urgencia miccional e incontinencia urinaria. ¿Cuál es la fisiopatología de estos procesos? Bueno, claramente la deficiencia estrogénica produce una atrofia del epitelio urogenital con disminución de las células secretoras y además deficiencia de glucógeno. El glucógeno es el sustrato para los bacilos de Dorenlein o los lactobacilos, los cuales deberían secretar ácido láctico, pero su disminución produce disminución del ácido láctico con la consiguiente alcalinización del pH vaginal y la alteración de la microbiota. Como consecuencia, estos trastornos geniturinarios pueden tener también consecuencias sociales. Como les dije, la mujer va a estar siempre en un entorno cultural, social, psicológico, y todo esto puede producir disminución de la libido, aumento de la ansiedad, disminución de la autoestima y hasta problemas de parejas. Otro apartado que les quiero comentar son las modificaciones de la piel, la mucosa y las fanegas. La piel, como ustedes saben, contiene receptores para estrógenos y puede metabolizar activamente estas hormonas. Se produce una activa atrofia progresiva de la epidermis, disminución del contenido de colágeno de la dermis, hay menor vascularización de la piel y menor secreción de células sebáceas. Con consiguiente, la piel se adelgaza, pierde su textura, humedad y elasticidad, y todo esto favorece la aparición de arrugas. Otro patrón importante a tener en cuenta es el incremento de la reabsorción ósea. En esta etapa, este incremento de la reabsorción ósea puede producir el desarrollo de la osteoporosis y fracturas. Y tengan en cuenta que las fracturas relacionadas con la osteoporosis afectan 1/3 de las mujeres mayores de 50 años. También se producen cambios en diferentes variables que implican un aceptado riesgo de enfermedad coronaria. Estas variables van a ser la hipertensión arterial, el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de las lipoproteínas. Los estrógenos producen efectos indirectos y efectos directos sobre el aparato cardiovascular. Los efectos indirectos lo hacen en cuanto a su acción sobre el metabolismo lipídico, el de los hidratos de carbono, la coagulación y la difibrinólisis. Y en cuanto a los efectos directos, actúan directamente en las células endoteliales, producen regulación del tono vascular, células musculares lisas y acción antioxidante. Cuando les traje este apartado para explicarle un poquito uno de los mecanismos directos de protección endotelial. Cuando se pierden los efectos protectores de los estrógenos sobre el endotelio vascular, nos encontramos con un marcado factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la célula endotelial responde al estímulo estrogénico a través de su receptor alfa asociado a proteincinasa, aumentando la actividad del óxido nítrico. Y el óxido nítrico, como ustedes saben, produce relajación de la musculatura lisa. Y como mecanismo indirecto, los estrógenos producen alteraciones de las lipoproteínas, no los estrógenos, sino la deficiencia de estrógenos, producen alteraciones de las lipoproteínas en las etapas tempranas, o sea, ya en la transición a la menopausia. Puede haber un aumento de las proteínas de muy baja densidad, las cuales son más aterogénicas.
Las alteraciones del perfil lipídico y lipoproteico, entonces, tengan en cuenta que comienzan a manifestarse en la mujer desde la transición a la menopausia. Por eso es importante tomar medidas de prevención antes de esta etapa. Existen también cambios en el peso y la distribución de grasa corporal. La mujer aumenta en promedio de 0,9 kilos anuales y luego de la menopausia cambia la composición corporal, observándose una distribución de grasa central a androide, que más allá de la percepción estética que puede tener cada uno respecto a esto, es un factor de riesgo para lo que es la insulinoresistencia y siendo este otro factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. También existen cambios relacionados a la esfera social y afectiva. Se han asociado cambios hormonales con el aumento de la incidencia de trastornos de ansiedad y del humor. Es muy factible que haya aumento de la sensibilidad, del nerviosismo, dificultades para concebir el sueño, dificultad para concentrarse, depresión. En la etiología de estos trastornos influyen tanto los factores genéticos, los hormonales, los psicológicos, los culturales y la preparación intelectual. Este apartado se los pongo para que tengan en cuenta que no es de por sí la disminución de los estrógenos lo que producen estos cambios. La mujer está inmersa, como les repetí anteriormente, en un entorno y los factores genéticos, los psicológicos, los culturales van a cambiar de acuerdo a cada mujer y la percepción que tengan de esta etapa de la vida. Y también existen modificaciones del sistema inmunitario. Estas modificaciones se denominan inmunosenescencia porque es la caída de la capacidad inmunitaria, tanto celular como humoral, que la ponen a la mujer en menor capacidad de respuesta del organismo frente a las agresiones infecciosas y a la evolución de algunas neoplasias. Y también por eso es en esta etapa frecuente la aparición de todo lo que son las enfermedades autoinmunes. Pero bueno, dicho todo esto, tengan en cuenta que cada etapa del desarrollo de la mujer posee características propias, las cuales deben ser claramente conocidas por el equipo de salud para brindar la atención adecuada del ser biopsicosocial en el momento oportuno. Muchas gracias.